Bueno, ya de vuelta en Viva la Mañana, y este día habíamos mencionado desde muy temprano que vamos a abordar el tema de la violencia infantil. Es un flagelo, presente en nuestra Guatemala, y tomando en cuenta que hace unos días varias organizaciones salen a la luz con cifras que, realmente preocupan. En 3 años se han contabilizado por lo menos 500 muertes violentas de niños y jóvenes en nuestra Guatemala. Casos recientes que podemos mencionar: la mamá y sus 2 hijas abatidas a tiros hace unos días en la zona 21. También la menor que, según dicen, fue asesinada por su madrastra. Recuerdan, este caso también sonaba mucho la semana pasada. Y muchos otros casos que podemos enunciar así. La violencia de la niñez en Guatemala, es un tema que abordamos esta mañana porque están preocupando estos casos de violencia. Como repetimos, organizaciones dicen que en 3 años se han visto alrededor de 500 muertes violentas de niños y jóvenes. ¿Qué podemos hacer para parar este flagelo? ¿Cómo protegemos a nuestra niñez? Es el tema que nosotros esta mañana abordamos con nuestra invitada Gabriela Lima, es gerente de incidencia y movilización de World Vision en Guatemala. Muy buenos días, Gabriela, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, María René, por recibirnos el día de hoy. Pues sí, justamente como tú comentas, ¿verdad? El tema de la violencia contra la niñez es un flagelo que nos está afectando muchísimo en Guatemala. Cada día vemos incrementados los casos en diferentes tipos de violencia física, abuso sexual, claro, ¿verdad? Violencia hasta psicológica. Y sobre todo, el maltrato intrafamiliar, que es uno de los tipos de violencia que a veces queda oculto y que también nosotros hemos empezado a abordar. Claro, porque no solo son las muertes, la muerte creo yo que es el resultado final, lo que ya uno ve cuando ya no puede prevenir, ¿no? Porque no se ha prevenido realmente. Pero según las organizaciones que salen a denunciar también estos días la violencia en contra de la niñez, dicen que se presentan alrededor de 21 denuncias de casos de violencia sexual, maltrato infantil y muertes, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia no es solo la muerte, encierra todo: la violencia sexual, el maltrato físico, el maltrato psicológico, ¿verdad? Encierra todo un mundo de flagelos. Sí, así es, y quizás estos son los casos que hemos logrado evidenciar a través de denuncias, pero realmente el tema da muchísimo más, porque la mayoría de los casos no son denunciados. Se denuncia cuando ya el niño ha recibido un tipo de agresión física o un daño que es bastante visible y que obviamente nos lleva a tener que poner una denuncia. Pero en realidad muchos de los casos de violencia que suceden contra la niñez se quedan dentro de un rango familiar, un rango comunitario, y no se evidencia. La problemática tenemos que reconocer que es aún mayor de lo que las mismas estadísticas, que ya son alarmantes, hemos visto. Claro, siempre existe ese subregistro, ¿verdad?, del cual no nos enteramos. Dicen también que en recientes años ha incrementado la violencia hacia nuestra niñez. Ustedes tienen, o cuando contemplan, ahorita ya vamos a pasar a hablar de las campañas que están lanzando World Vision, pero ¿estudian ustedes la incidencia de la violencia, cómo va incrementando y el por qué quizá la niñez, la juventud está siendo mucho más maltratada y violentada? Sí, de hecho World Vision ha sido una organización que su tema específico ha sido la protección contra la violencia y la protección de la niñez en muchísimos aspectos. Para nosotros esto es una de las prioridades. Hemos realizado diagnósticos, hicimos un diagnóstico en el 2012 a nivel comunitario en 7 departamentos en donde estamos en las comunidades, y algo interesante de este diagnóstico es que viene desde la percepción del niño y de la niña de cómo está su entorno, ¿verdad?, y cómo vive a su alrededor. ¿Y qué dicen ellos? La violencia que más se ha identificado es la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, y que es una de las violencias que más les está afectando y quizás la más callada. Pero algo que también resalta en lo que los niños dicen en este estudio es que está muy generada al alcoholismo dentro del hogar, ¿verdad?, y frecuentemente el abusador o el que violenta es el padre o el jefe de familia. Entonces, esto nos ha llevado a hacer muchísimas reflexiones de los procesos que como organización desarrollamos. Algunos de ellos, por ejemplo, en temas de crianza con ternura,
como tú sabes, pues la organización es una organización de bases cristianas y nos basamos en muchos de estos aspectos porque hay una pérdida de valores reconocida por los mismos niños y por las mismas niñas en todos los procesos que están viviendo a su alrededor. La falta de espacios saludables y recreativos, la incapacidad que tienen ya para ellos salir sin tener temor, sin tener que vivir, ¿verdad?, prácticamente aprisionados dentro de sus hogares, y que dentro del mismo hogar es donde están sufriendo la mayoría de los abusos en los que ellos se ven involucrados. Y yo creo que tocas un tema muy importante, la falta de valores que hemos y que estamos experimentando en nuestra Guatemala. Los casos que mencionaba al principio de las dos niñas abatidas a tiros junto a su madre, otra niña también que aparece envenenada con su mamá también con un tiro en un hotel de la zona 1 la semana pasada, bueno, nos hace pensar que hay grupos criminales, no sé, maras cobrando quizá venganza, pero ya, o sea, matando a los niños sin ningún remordimiento alguno. Sí, es la verdad que es lamentable, es muy triste, y quizás lo más lamentable de toda esta situación es la incapacidad que hemos tenido como Estado para poder atender todo esto, ¿verdad? Nosotros dentro de los diagnósticos que hemos realizado vemos un sistema nacional de protección prácticamente fallido, en donde no ha habido una rectoría. Tú mencionas ahorita los casos, por ejemplo, de maras, ¿cuántos chicos se están involucrando en este tipo de actos, verdad, de actos delictivos, y que no podemos ir a culparlos a ellos y decir esto cuando el Estado ni siquiera ha garantizado que exista para ellos las oportunidades suficientes que obviamente van a reducir el acceso de ellos a este tipo de... ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? Culpando, porque también vemos cuando ocurren estos crímenes o alguna muerte de joven, bueno, salen las autoridades, el ministro diciendo, bueno, pero es que están en maras, entonces claro, se lo buscaron, eso claro, es como el Estado justifica. ¿Qué hace World Vision y otras organizaciones para venir y frenar ese flagelo, la violencia en contra de la niñez? ¿Qué están haciendo? Tengo entendido que están lanzando una campaña sí, Región Libre de Violencia Infantil, no solo en Guatemala, sino que en toda nuestra región. ¿En qué consiste la campaña? Fíjate que la campaña, como dice justamente, es una campaña regional. Lo primero que busca es sensibilizar y reconocer que el tema de la violencia contra la niñez es un tema que se vive diariamente y que no es normal, porque el problema más grande que tenemos es que ya en todos los aspectos lo vemos como normal, revisamos diarios, vemos noticias y las vemos ya como otro caso más, lo sumamos únicamente a nuestras estadísticas. Entonces, mucho la sensibilización va hacia eso, con grupos de jóvenes en colegios, en escuelas, en institutos, donde hemos tenido muy buenas alianzas para que empiece a evidenciarse la problemática. Segundo, trabajamos el tema de la denuncia, ¿verdad? Porque lo que decíamos al principio, no hemos logrado que todos los casos sean realmente registrados y hay una gran cantidad de subregistros. Entonces nos lleva a trabajar el tema de denuncias, pero esto también lo hacemos a través de los sistemas locales de protección que se hacen a nivel comunitario, donde participan actores formales e informales del sistema, formales como el Ministerio Público, como los juzgados de paz, de familia, que están involucrados per se en el sistema, y desde luego los informales, que son líderes comunitarios, para que empiecen desde ahí a hacer un monitoreo, una vigilancia del tema de la violencia. Y posterior, ¿verdad?, a todo el tema que tenemos nosotros en nuestras redes, hacemos procesos de incidencia a nivel nacional. Por contarte algunos ejemplos, pues trabajamos con la Comisión del Menor y la Familia, donde buscamos hacer diagnósticos hacia el tema de las leyes específicamente, que obviamente pues también son parte de lo que han permitido que la violencia se incremente, porque tenemos leyes que son muy reactivas, muy a querer reducir específicamente ciertos tipos de actos delictivos, claro, y no hacia la prevención, que es lo que tendríamos que concentrarnos, y como Estado lo que tenemos que garantizar primero es la prevención de este tipo de actos. Y en eso pues hemos trabajado, apoyamos iniciativas, la de matrimonio forzado, ¿verdad?, la iniciativa 4746 como socios de la mesa a favor de las niñas. Trabajamos también con movimientos cristianos en contra de la violencia hacia la niñez. Actualmente pues ya hemos presentado también nuestra, digámosle, como oposición o en contra a dos iniciativas de ley que pretendían aumentar las penas en niños y que no tenían un enfoque de derechos, y lo que queremos es hacer ese apoyo técnico para los legisladores, para los tomadores de decisiones, en el que ellos puedan basarse no solo en las estadísticas, sino en las experiencias que hemos tenido como organización para hacer las reformas necesarias y que tengan ese enfoque de derechos, que cuidemos que la niñez realmente esté protegida. Perfecto, bueno, y también empiezan con un ayuno solidario. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno,
como te decía, somos una organización de bases cristianas. Nos vamos al tema del ayuno en el tiempo de la Cuaresma, con todo el enfoque de sensibilización y principalmente con nuestros socios naturales como las iglesias, los mismos institutos y colegios, en donde lo que buscamos es sensibilizar, evidenciar la problemática, ¿verdad? Y que ellos posteriormente actúen también en favor de esta problemática, como te decía, denunciando. Le decimos mucho el tema de alzando tu voz, ¿verdad? Claro. Diciendo, yo estoy en contra, quizás yo no lo vivo como niño porque estoy en un ambiente protegido, pero yo no estoy a favor de que esto suceda, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde les invitamos a ustedes también a unirse a esta campaña, porque realmente tenemos que pasar por un proceso de sensibilización muy grande. Los medios de comunicación, el impacto que tienen en nuestra sociedad es altísimo, ¿verdad? Exacto, y por eso el lema, perdón que si a ti te duele, a mí me mueve. Yo creo que eso es lo que estamos queriendo lograr con este y otros flagelos que tenemos en nuestra Guatemala, el tener compasión, el ponernos en los zapatos de las demás personas y decir, bueno, si a ti te está doliendo, es algo que debería moverme, es algo que debería preocuparme por el bien de nuestro desarrollo, por el bien de toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Así es, y bueno, realmente invitamos a todos, a toda la sociedad en general, a que se una a este tipo de campañas. Con World Vision pueden buscarnos en las diferentes redes sociales, ¿verdad? Pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, pero lo más importante es que logremos sensibilizarnos y como tú dices, ¿verdad? O sea, si a ti te duele, que a mí me mueva, que actuemos, que hagamos acciones a favor de la violencia, que ya no permitamos que esto se vea como un flagelo normal, un diario más, un muerto más, diríamos por ahí, ¿verdad? O sea, que se vea realmente como una problemática y como la problemática que es, ¿verdad? Recordando que todos los niños son el futuro de nuestro país y si todos queremos una Guatemala distinta, tenemos que trabajar en esa Guatemala distinta desde sus bases y eso significa trabajar con los niños y las niñas. Perfecto, muchísimas gracias Gabriela por haber estado con nosotros esta mañana. Claro que siempre apoyamos estas campañas que vienen a beneficiar a nuestra Guatemala, a la niñez y al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias por esto y vamos a estar siempre en seguimiento de la campaña y los logros que pueda tener en Guatemala y la incidencia también en toda la región. Muchas gracias, Gabriela. A ustedes gracias y gracias a todos porque los que nos Muchas gracias. A ustedes en casa le lanzamos la pregunta del día, la colocamos desde muy tempranito en las redes sociales para que usted también pueda compartir con nosotros qué medidas cree que se puedan aplicar para poder combatir la violencia en contra de la niñez guatemalteca. Ya esta mañana Gabriela nos daba algunas opciones de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, denunciar. Si a ellos les duele, si a ti te duele, a mí me mueve. Sí, accionemos en contra de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Después de la pausa regresamos. Ya volvemos.